Buenas tardes, Día Político por TSI. Presento a mis dos invitados, don Carlos Eduardo Reina. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Ramón Edgardo, un placer acompañarte. Ya día no nos visitaba en Día Político. Ya día, hace como un año tal vez. Desde que ganó su presidenta y la presidenta de pero- todos los pero hondureños. no me ha invitado. Hasta No, hoy. no, sí, y lo que pasa es que usted ha estado con otros compromisos. Sí. Me imagino yo que compromisos asignados por el gobierno de la República. No estoy en el gobierno, Ah. pero ayudo y colaboro en lo que puedo desde el partido. Ah, bueno, está asesorando entonces lo que Sí. puede. Abogado Fernando Anduray, ¿cómo está usted? Un placer, Matute, saludarle, bendecirle en Fernando. el nombre de Jesucristo, al pueblo hondureño también. Carlos Eduardo, qué gusto estar contigo Igualmente. nuevamente. No te he visto activo en ese gobierno, no sé por qué no estás en el gobierno, deberías estar en el gobierno, ¿verdad? ¿Será que no se quiere quemar? Pero ya no sea como ¿O será que no se quiere quemar políticamente este hombre? Vea, no sea como el grillo, que no tiene ningún puesto en el gobierno, pero organiza todos los relajos de la calle. ¿Verdad? ¿O no se quiere quemar políticamente? Porque las aspiraciones presidenciales todavía están, ¿verdad, Carlos Eduardo? ¿O ya no? Todas las aspiraciones en este momento deben de Un quemón estar. ahorita. Ajá. Yo creo que el hombre anda apuntando por allá, por las lomas del Guijarro, ahí donde está Chichía. Sí, de repente salimos con una sorpresota de esas, que no sería malo, ¿verdad? Porque creo que lo ha ganado. De veras. Primera vez que escucho algo al respecto y no creo que por ahí vayan las cosas. Yo soy un militante del partido. Ajá. Colaboro con Libre desde que se fundó y tengo mis convicciones puestas en que el plan de gobierno de Xiomara será una herramienta que mejorará mucho la calidad de vida de todos y que ahora faltan 3 años de gobierno. Correcto. Y el plan es de 4 años, no era de un año, es de 4 años. Ahí le quiero preguntar Porque a ambos. insisten de que cómo va este primer año. Correcto. Bueno, vamos paso a paso, hay que estabilizar primero el país, se ha logrado en un año y ahora vendrán programas a entrar en efecto para que empiece a sentir usted, ciudadana y ciudadano, los efectos de un gobierno distinto, honrado, alejado del crimen organizado y que piense en los intereses nacionales y no esté entregado a intereses extranjeros como estuvimos por 12 años. Entonces sí existe ese plan de gobierno que la oposición ha criticado, entre ellos don Fernando Anduray, que no hay un plan de gobierno bien definido. Se presentó ampliamente. De hecho, la alianza que Salvador fue a hacer luego con Libre en octubre, firmó y se comprometió en apoyar el plan de gobierno, del cual ahora reniega, pero no es extraño que él un día diga sí, otro día diga no, ya lo conocemos, que es sumamente volátil. ¿Hay rumbo entonces en el actual gobierno, don Fernando Anduray? Sí, sí hay un rumbo. Pero el pueblo hondureño quiere ir por aquí y ellos van para allá. ¿Para allá? ¿Para dónde? Es un rumbo equivocado. Permítame, pero ¿para allá? ¿Para dónde? Para la izquierda, al socialismo. Acaba de estar la presidenta hace unos días en la cumbre del CELAC en Venezuela, en Argentina. Argentina, sí. Y se deshizo en elogios para toda la ultraizquierda latinoamericana y eso le costó algunas críticas y algún entorpecimiento en las relaciones, por ejemplo con Perú y otros países como Uruguay y otros países que no ven bien ese tipo de radicalismo de izquierda. Y hoy, precisamente, estamos en este programa, en horas de la mañana, se difundió en los Estados Unidos un cable internacional en el cual Honduras queda excluido de lo que es el plan de la Alianza para la Prosperidad. Esto como consecuencia de no haber asistido, no haber atendido la cumbre latinoamericana que hizo el presidente, la cumbre de las Américas, el presidente Biden, en diciembre del año pasado, y que haya ido a la CELAC, ¿verdad? Honduras empieza a sufrir esas consecuencias y tener ese tipo de aislamientos con el país que ha sido nuestro principal aliado en materia internacional, con el panorama de recesión mundial que se presenta para este año, es realmente un riesgo bastante grande porque Honduras va a padecer de muchos problemas de hambruna, de falta de empleo, problemas de salud, problemas de educación y muchas otras cosas como la seguridad, sí, la inmigración de la gente y el funcionamiento en general de la economía del país, que ha estado bastante golpeado este año. Carlos Eduardo. Bueno, yo no dejo de asombrarme de cómo aquellos que callaron delitos que nunca habíamos visto desde Casa Presidencial,
aquellos que escondían una narcodictadura y que defendían a quien hoy está preso en Nueva York por haber conspirado para introducir cocaína a Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos no tuvo embajadora ni embajador en Honduras por no sé si fueron 5 o 6 años, ahora dicen que tienen la razón y se proponen aquí darnos consejos de cómo bien gobernar el país. Honduras votó contra ellos. Honduras sacó a la narcodictadura. Honduras votó por un cambio y el cambio se está construyendo. Y el cambio comienza desde que en Casa Presidencial ya no se trafica cocaína para introducirla a otro país. Desde que en Casa Presidencial ya no se dirigen los grandes asaltos al Estado como los hospitales móviles, como el Seguro Social, etcétera, etcétera. Es un cambio enorme, que ya no se estén robando lo que es suyo. Y ya verá cómo en poco tiempo comenzará a dar efecto el gobierno cuando empiece a invertir lo que ya no se roban en aliviar las condiciones de vida que ellos dejaron en la más grande pobreza que hemos tenido en la historia reciente, de cerca de 8 hondureños de cada 10 viviendo bajo ese umbral horroroso de la pobreza. Entonces, que ellos entregaron todo a Estados Unidos, a los intereses extranjeros. ¿Y a dónde condujo el país esa entrega? A esta realidad que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque no se pensaba en el interés nacional, se pensaba en los intereses de empresas extranjeras que vienen a nuestro país a llenarse los bolsillos y que no nos dejan más que miseria y lágrimas, tal vez un poco de trabajo. Pero la nueva forma de gobernar de Xiomara es distinta, es pensando en usted, en construir desde Honduras soluciones que no dependan de decisiones externas, sino que dependan de la capacidad productiva que debemos tener como nación. Bueno, ha sido muy directo, don Carlos Eduardo Reina. Pretender, dicen, y se refiere a ustedes como nacionalistas, dar consejos de administrar el país, cuando lo dejaron ustedes, dice don Carlos Eduardo, en las peores condiciones, en todas las áreas, hombre, es un consejo mal dado y mal sano, dice don Carlos Eduardo. ¿Y qué quiere decir que andamos bien? Cuando nos aplaudan es que andaremos mal. Pregúntele al pueblo hondureño si el cartón de huevos a 150 pesos es mejor que el gobierno anterior. Pregúntele al pueblo hondureño si la gasolina a 130, 150 pesos como llegó, es mejor que el gobierno anterior. Pregúntele al pueblo hondureño si la farsa, la confrontación, la inestabilidad, el cinismo que hay en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación es mejor que el gobierno anterior. Pregunte a los transportistas si esa cantidad de muertos que hay es mejor que el gobierno anterior. Pregúntele usted a la gente que está ahorita en su casa y que hoy fue al mercado si la comida está más barata que antes. Pregúntele cuántos pobres sacaron de la pobreza este año. Pregúnteles en qué mejoró las relaciones internacionales del país. Mire, vamos más a fondo. 4 cargamentos de droga capturados en alta mar y en puertos extranjeros procedentes de Puerto Cortés. ¿De qué narcoestado estaban hablando? ¿En qué gobierno salieron esos barcos de aquí? Por ahí hasta un director de una cuestión de alcaldías salió ya, el mismo Narrala lo denunció allá en la Dominicana. Estaba embarrado con esas cosas. Ha salido cantidad de gente de Libre, de Olancho, mencionada en esas cuestiones de narcotráfico. ¡Ay, qué violación de derechos humanos! Hombre, si están matando la gente, coordinadores de derechos humanos en Tocoa. ¡Ay, que el gobierno asesino porque no hay medicinas! Se murieron solo en diciembre más de 10 personas por falta de medicamentos para la diálisis. En San Pedro Sula, solo en San Pedro Sula. Nos acusaban gobierno asesino, gobierno violador de los derechos humanos, gobierno narcotraficante, gobierno de todo. ¿Qué ha mejorado en un año? ¿Plan de gobierno tenían? Sí, un plan partidario. Nunca pensaron en el país. Pensaron en convertir a Honduras en un estado socialista desde el punto de vista ideológico. Jamás se dieron cuenta cuál era la realidad concreta que vivía Honduras para aplicar mecanismos de verdadera cohesión social y de verdadera integración del pueblo hondureño. Hoy, Matute, hoy
se gastaron 1.073 millones de lempiras del presupuesto nacional. Y todos los días, durante 365 días del año, el gobierno está gastando 1.073 millones de lempiras, como nunca antes. Y no hay trabajo, no hay empleo, no hay nada que pueda satisfacer las necesidades del pueblo hondureño. Pido la palabra. No deja de sorprenderme cómo pueden hablar sin autoridad. Y denota que desde la perspectiva de estos dirigentes nacionalistas, toda actividad de narcotráfico está dirigida por el Estado. No, el narcotráfico ha sido en todo el planeta una actividad escondida, una actividad que se hace fuera de la visión pública. Ustedes lo hicieron público y desde presidencial ordenaban a qué cartel ayudar y a qué cartel matar, por dónde saldrían los cargamentos y por quién lo protegería. Eso lo hicieron ustedes. Hoy no. Que existe el narcotráfico, ha existido y existirá, no sé hasta cuándo. La diferencia es que ya no lo dirige el Estado, como lo dirigió el Partido Nacional en su gobierno último, que por eso su presidente está preso por narcotráfico. Entonces, toda la argumentación, ¿en qué cambió Honduras? Bueno, te voy a dar pequeños ejemplos. Hay 18.000 a 20.000 escuelas en Honduras. De esas 18.000, quedaron 12.000 destruidas porque no invirtieron en 12 años un centavo en la red de escuelas de este país. En este año que pasó, se arreglaron cerca de 2.000 escuelas. Y esperamos que al fin del gobierno de Xiomara se hayan podido reparar las 12.000 que estaban dañadas. Eso no lo dicen porque no les conviene. No dicen tampoco que la inversión en nuestro país, inversión que viene a dejar trabajo, subió en el último trimestre del 2022 75% arriba del último trimestre del gobierno del Partido Nacional, a pesar de la crisis que nos dejaron y a pesar de la recesión global producida por la guerra entre Rusia y Ucrania, que elevó los costos de los combustibles, pero que el gobierno de Xiomara ha subsidiado para no golpear su bolsillo y ha dejado fuera de cobrarle energía eléctrica a los más pobres, que ahora se benefician de eso, los más sensibles, que ustedes se empobrecieron más. Pero repito, solo lleva un año Xiomara y el plan de gobierno es de 4 años. Ustedes estuvieron 12 años y ya vieron lo que entregaron. Así que yo entiendo que Fernando tiene el valor siempre de salir a defender su partido, pero es defender algo muy difícil. Perfecto. Porque lo que hicieron fue terrible para nuestro país. Primera pausa, ya regresamos. Bien. Mire lo que trasciende. Honduras queda fuera del pacto económico anunciado por Estados Unidos. El gobierno de Biden anunció un nuevo pacto económico con 11 naciones de la América, entre las que no figura Honduras. La administración de Joe Biden anunció que inició conversaciones con 11 naciones de las Américas para crear la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Esto estamos hablando de los mismos fondos de la Alianza, ¿verdad? La Prosperidad. En parte. De los cuales Honduras tenía casi 200, 250 a 300 millones de dólares. Es una nueva iniciativa del gobierno americano que fundamentalmente buscaba revertir los efectos de la guerra de Ucrania con Rusia y estabilizar un poco las economías latinoamericanas, pero también con énfasis en detener los procesos crecientes de inmigración que se están dando, porque ya el problema ya no es que los hondureños se van para allá y los salvadoreños y todo, es que están yendo los venezolanos, los uruguayos, los colombianos, y aquí están pasando miles. Y en ese tema, hombre, preguntémosle al pueblo hondureño, ¿cuánto ha disminuido la inmigración? ¿Cuántos hondureños han bajado en irse para Estados Unidos? Es que ahora se van para Cuba o para Venezuela, porque Mel es amigo de Maduro. No, siguen saliendo más creciente, es más grande la cantidad de gente que está saliendo de Honduras para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este señor dice que creció la inversión extranjera en Honduras el último trimestre del año pasado. Pero se perdieron 88,000 empleos de acuerdo a las estadísticas que tiene el COEP. ¿Dónde está esa inversión que creció? Se fueron las maquilas de Honduras y se van a seguir yendo, porque la inestabilidad jurídica en que ha caído el país, con un Congreso, con una junta directiva ilegal,
con un Congreso emitiendo decretos de perdonar a los delincuentes sus faltas y condonarles las penas y sacarlos de la cárcel y ponerlos en la calle, y ahora son funcionarios públicos, con una iniciativa ahorita de querer hacerse del control absoluto de la Corte Suprema de Justicia, acompañado de lo que tiene el plan de trabajo, de que tanto se habla, de la iniciativa de la constituyente, del aborto, del matrimonio gay y todas esas cosas que están escondidas por bajo. Los que esconden por bajo y no muestran la cara real son los comunistas, siempre han sido así. Siempre. No cambia. El comunista nunca le da la cara de frente. Aquí el único comunista que da la cara es Gilberto Ríos, que dice yo soy comunista, yo soy socialista. ¿Ah? No, pero mire que Pero ya le los otros causó- esconden, pregúntale a Mel dice que no, pero por bajo le dice, tenemos que montar una estructura que ¿Puedo? nos permita Sí, claro. hacer la constituyente. Claro. ¿Eh? Padece de una enfermedad del lomo, ¿Enfermedades? Ajá. Anduray, porque es lo mismo. Tiene 40 años de estar señalando comunistas, solo que antes, allá en los 80, cuando lo señalaban, después eran desaparecidos y morían. Allá en la universidad murieron un montón que señalaron igual que hoy está señalando este amigo. Todo eso argumentos que acaba de decir fueron derrotados por el pueblo hondureño, porque fueron los argumentos de la campaña. ¿Es cierto? Fueron derrotados. Engancharon a Narváez. Fueron derrotados. Aquí yo te voy a decir algo. ¿Sabes de quién es iniciativa global el tema de los derechos de toda la diversidad sexual? Estados Unidos. Eso es de la agenda de Estados Unidos, de la agenda política de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son derechos humanos y es de ser civilizados y entender de que todos, nos guste o no nos guste, sus gustos sexuales, tiene derecho a tenerlo. Ahora, permítame. Reconocer esos derechos Sí. es correcto. Permítame, Carlos Eduardo. Si es una agenda que viene de Estados Unidos, como usted lo dice, ¿lo están asumiendo ustedes como gobierno? No, nosotros somos defensores de los derechos humanos y entendemos No hay nada de que eso. el gobierno Ajá. existe para reconocer derechos, no para suprimirlos. Ellos suprimían derechos porque a los que señalaban de comunistas los encarcelaban, los asesinaban o los desaparecían. Eso ya no ocurre. Ahí están los Por- muertos defensores de derechos humanos de Tocoa de hace Bueno, 20 ahí días. son conflictos sociales. Esta es una sociedad llena de conflictos. en el Partido Nacional no Yo eran no te conflictos interrumpí, sociales, entonces. compañero. Yo te escuché y ahora estoy en el uso de la palabra. Los conflictos sociales son naturales en una sociedad, sobre todo en una sociedad que quedó enferma después de 12 años terribles de dictadura, de ausencia de justicia. Ahora hablan darle a libre la totalidad de la Corte. Si nosotros no queremos la totalidad de la Corte, pero ustedes tuvieron la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, todo eso en una organización que hicieron de seguridad nacional, donde Juan Orlando decidía a quién perseguían y a quién no. Y yo no vi ni a estos medios, ni a otros, ni a estos políticos quejarse de eso. Ahí sí estaba bien. ¿Por qué? Porque defendían los intereses probablemente de los que he mencionado. Que son las cosas que hay que entender y no dejarnos engañar. ¿Por qué hoy hay tanto interés en que el Libre no dirija la Corte? Porque no quieren que cambie la justicia en Honduras, porque hay sectores que están muy cómodos, como estuvieron estos 12 años cómodos, calladitos. Nunca hubo polémica sobre la Corte. Nunca hubo una sola polémica en estos medios sobre el presupuesto. ¿Se acuerdan? 12 presupuestos aprobó la dictadura, no hubo problema. Pero el último de Mel y el primero de Xiomara es gran escándalo. ¿Por qué? Porque la idea es que a usted le empiecen a manipular sus juicios para que entren los prejuicios y usted empiece a dudar con tanta bulla y tanta queja que hacen a diferentes medios de comunicación y diferentes señores que todos tienen la misma característica. Todos callaron durante la dictadura. Entonces no hay que dejarnos sorprender. Matute. Permítame. No, don Carlos Eduardo. El problema es que cuando a ustedes se les señalan, o a ustedes también se les señalaron en su momento, ahí van siempre señalando a los medios de comunicación. Pero yo no te he hombre. señalado a No, ti, Ramón no, Edgardo. yo no me siento señalado. Usted sabe que aquí han tenido los foros ustedes para poder hablar lo Claro. que quieran y decir lo que quieran. Los canales acá, Televicentro siempre ha tenido la oportunidad para que todos ustedes, los
los sectores vengan a converger y a decir lo que quieran. Pero yo considero que es oportuno más bien comenzar este 2023, el 2024 y el 2025 dándole la oportunidad al gobierno de doña Xiomara Castro de que alcance los frutos y alcance las metas que se han propuesto. No se puede porque ella no gobierna, bueno, por Dios. Permítame, voy a la pausa para que usted me diga eso. Ya regresamos. Bien, antes de irnos a la pausa quería decir algo, don Fernando. Mire, a mí me da risa, pero más preocupación cuando esta gente habla del dictador Juan Orlando que tenía la Corte, tenía el Congreso y tenía la presidencial. Pero era el presidente de la República, hombre. Y en este gobierno, la presidencial la tiene Mel, que no es presidente. El Congreso lo tiene Mel, que no es presidente. Y quiere tener la Corte sin ser abogado y sin ser ningún funcionario del Estado. Entonces, dígame, Matute, pueblo hondureño, ¿quién se le opone a Mel Zelaya en libre ahorita? Lo que él diga hoy lo obedece Carlos Eduardo a pie juntillas, así. Le dice Carlos Eduardo, andate para allá y se va para allá, o sentate aquí, se sienta ahí. Mel es el dictador absoluto de izquierda sin tener ningún cargo delegado por el pueblo hondureño. Y la otra verdad, sí, el pueblo fue engañado por Salvador Narrala. Libre nunca ganaba las elecciones al Partido Nacional y no se las va a volver a ganar nunca, a menos que consiga otra alianza con sectores poderosos. Confunden liderazgo, cariño y dirección correcta que tiene el presidente de la EA con lo que ellos están acostumbrados a seguir. Es la diferencia entre el partido. Antes era no te interrumpí. Antes era la diferencia entre liberales y cachurecos y hoy principalmente entre libres y cachurecos. Nosotros tenemos un alma independiente y pensamiento viril. Nosotros no bajamos la cabeza. Nosotros coincidimos políticamente, pero ellos están acostumbrados a, sí, señor, a sus órdenes, mi líder. Porque ahí le decían a Juan Orlando, y ahora ya no hablan de él casi. Es normal, le deja de dar vergüenza. ¿Dónde quedó su líder? Su presidente que mandaba, claro que mandaba, y mandaba coca a Estados Unidos. ¿Cuántas toneladas dice el juez Castel? 800 toneladas. Es mucha cocaína. Porque dijo Juan Orlando que les iban a meter coca por la nariz a los gringos. Ya está preso. Entonces no se dejen engañar por la bulla. Yo debo de reconocer algo. Siempre he tenido la apertura de todos los medios y siempre he podido decir lo que yo creo. Claro. Y agradezco a Renato, a Ramón Edgardo, a Edgardo Melgar, a todo Televicentro. Pero también reconozco que a veces no hay objetividad. Y eso hay que mejorarlo para el bien de Honduras. Y espero continuar en los debates, siempre con altura, siempre defendiendo el interés nacional y siempre como amigos. Pequeña. En 5 segundos por el tiempo. Si hay en la democracia dos sectores que son los pilares fundamentales de la libertad y la democracia, son los periodistas, medios de comunicación y los abogados, que son los que se encargan de administrar la ley. Perfecto. Esos dos sectores son los principales atacados por la izquierda. Bueno, más de 100 periodistas. Vienen los ataques contra la prensa. 100 periodistas murieron durante la dictadura. Gracias siempre a ambos. Nos solidarizamos con ellos. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias, Ramón Edgardo. Gracias, abogado. Siempre que la objetividad que ustedes demandan no sea para favorecerlos a ustedes los políticos. Objetividad es objetividad. Ni a ustedes los políticos. Objetividad es el centro. Porque quieren ver a los medios y a los periodistas que siempre hablen a favor y que la objetividad sea a favor cuando se determina que el camino que están tomando, cosas que permítame, que cuando el camino que estén tomando es equivocado, hay que señalarlo. Es correcto. Y si hay actos de corrupción, los vamos a seguir señalando. Igual nosotros señalaremos cuando callan cosas que Por no eso ha sobrevivido la democracia hondureña. Por la tolerancia. Ha habido libertad para la prensa. Pero esa libertad está arriesgada y lo sabe el Colegio de Periodistas de Honduras. Hasta aquí Día Político. Buenas noches.